continuación, damos la bienvenida a los integrantes de la mesa de exposición número 3, con el tema Propuestas para un marco normativo que regule el sistema de justicia electrónica de la Ciudad de México. Para tal efecto nos acompañan el magistrado Paul Martín Barba, integrante de la primera sala especializada en ejecución de sanciones penales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. El maestro Alejandro Ramírez Rico, secretario general de Compilación y Difusión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Gracias. La licenciada Laura América Huizar Pico, representante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Para moderar esta mesa nos acompaña la maestra Blanca Elizabeth Sánchez González, diputada del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, se encuentra presente el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la comisión. Cedemos el uso del micrófono a la diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Estamos por iniciar esta tercera mesa dentro del foro organizado por el compañero diputado José Octavio Rivero sobre justicia electrónica, dentro del cual hemos escuchado ya a lo largo de estas dos mesas unas grandes participaciones, intervenciones, y en esta mesa lleva por título Propuestas para un marco normativo que regule el sistema de justicia electrónica de la Ciudad de México. Seguramente tendremos aportaciones muy relevantes por parte de nuestros ponentes e invitados. Agradezco mucho de antemano la invitación a participar en este foro al diputado José Octavio. Muchas gracias y le doy la bienvenida a nuestros valiosos ponentes que sin duda nos dejarán grandes aportaciones. Primeramente tenemos la participación del doctor Paul Martín Barba por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Voy a leer una breve semblanza sobre el doctor. El doctor Paul Martín Barba formó parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como secretario proyectista de la octava sala. Fue secretario particular del presidente del tribunal y en su participación en el tribunal fue juez 41º, 53º penal y magistrado por Ministerio de Ley. Es catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es egresado de la Facultad de Derecho y tiene un posgrado de la Universidad La Salle. Su experiencia laboral en el sector público y privado se puede mencionar que ha fungido como secretario en la PGR, fue abogado postulante del Ministerio Público, supervisor de procesos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuenta con una obra editorial titulada La responsabilidad penal de las personas morales en México, editorial Purrúa, 2015. Ha realizado publicaciones en materia de responsabilidad penal de las personas morales, derecho penal económico, derechos humanos y sobre el sistema penal acusatorio. Los títulos que tienen es en doctorado del INACIPE, maestría en la UNAM, ambas con mención honorífica. Le cedemos la palabra al doctor Paul Martínez Barba. Martín. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación para formar parte de esta mesa. Me siento muy honrado, agradecido desde luego. Agradezco la invitación al señor diputado José Octavio Rivero Villaseñor
al comisionado, abogada, maestro, me siento muy honrado de participar en esta mesa, agradecido sobre todo. Y agradezco el tiempo y la paciencia de acompañarnos en esta tercera mesa. Trataré de cumplir un poco con el protocolo, el formato que se diseñó, todavía nos falta la mesa número 4. Nos dieron más o menos 10 minutos, espero no excederme. Tengo algunas ideas, algunas reflexiones que aportar y pues después de escuchar las dos primeras mesas, me he venido preguntando cómo iniciar después de que se han aportado tantas reflexiones y comentarios sobre la importancia, el significado y la trascendencia que tiene la justicia digital en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México. Desde luego la mesa está diseñada para hablar sobre los retos en materia normativa y yo iniciaría con lo siguiente. No podemos hablar sobre la conveniencia de elaborar un discurso, un nuevo paradigma en materia de justicia digital. En realidad estamos obligados, como servidores públicos, como instituciones públicas, oficiales, tenemos un reto enfrente, un reto enorme que nos compromete enormemente. No es un tema novedoso, no lo es. Yo simplemente iniciaría diciendo que en la Ciudad de México tenemos una ley de 2008, denominada Ley que regula el uso de las tecnologías para la seguridad pública. Alguien diría, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Que en realidad ya la Asamblea Local, el Congreso de la Ciudad, en su oportunidad, se atrevió a dar un paso relacionado con un rubro, seguridad pública, y particularmente con el tema que nos atañe. Estamos ciertamente en un macro concepto que es el llamado e-gobierno, y particularmente el grupo que nos atañe pues es el de e-justicia. Hablamos de justicia sin papel, hablamos de conceptos relacionados con la eficacia y la transparencia de la justicia, de la accesibilidad de la justicia, se aludió de manera amplia en la mesa anterior. Y esto pues no nos lleva a otro punto que destacar particularmente el significado de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 nos convoca, nos obliga, lo reitero y lo reafirmo, nos obliga a generar un sistema que cumpla con estos estándares. Es un derecho humano, la justicia pronta y completa, desde luego también imparcial, pero los temas que nos atañen, que en este momento nos involucran son los conceptos de justicia pronta y completa, y particular y señaladamente el de justicia pronta. Ahora, esto no está únicamente regulado en la Constitución. La propia Constitución Política de la Ciudad de México ya ha establecido en el artículo 35 la necesidad de que se implemente una justicia digital. Y además, por otra parte, tenemos otra ley local innovadora en muchos sentidos, hay que decirlo, la ley constitucional y sus garantías para la ciudad, que ciertamente reconoce el derecho de las personas al uso de las tecnologías, que junto con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución, que también alude ciertamente a este concepto, a las llamadas TICs, tecnologías de la información y la comunicación, al derecho humano, al Internet y a la banda ancha, en realidad nos coloca en un franco y complejo reto a todos los órganos públicos y particularmente a los agentes del Estado, a los servidores públicos. En realidad estamos ya colocados en una dimensión que pues facilita de alguna manera entender el marco normativo, el macro concepto de lo que implica la justicia digital. Ahora, esto sería discordante con el escenario sociológico o sociojurídico relacionado con lo que implica la conveniencia, y aquí sí utilizaría el término la conveniencia de la justicia digital. Desde luego que no, yo quisiera que se asociaran los dos conceptos, obligación por parte del Estado y conveniencia por parte del usuario. Y cuando hablo de usuario me refiero desde luego
luego a el público en general, particularmente a los abogados postulantes. En realidad, hay que entender y hay que romper esas barreras, a veces que son particularmente el lenguaje. No estamos ya en un, y lo pregunto, en un franco proceso de familiarización con las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Todos los días en realidad usamos las computadoras y particularmente los teléfonos inteligentes para, por ejemplo, hacer una compra. Hay una gran cantidad de plataformas para tal fin. También utilizamos las nuevas tecnologías para hacer trámites. El más común, por ejemplo, obtener un acta de nacimiento. Y no tenemos ningún problema en ingresar datos a una plataforma e incluso no tenemos reparo en ingresar, por ejemplo, los datos de una tarjeta de crédito para cubrir un derecho en ese sentido. E incluso, y además agregaría, cómo ahora las plataformas bancarias nos han ido acercando al uso de las tecnologías. Pagamos las tarjetas, hacemos transferencias y ahora nos preguntaríamos por qué el uso de las nuevas tecnologías debiera quedar fuera de los procesos de justicia. En realidad no debiera ser así. La obligación del Estado es acercar la justicia al usuario, al abogado postulante, hacerlo accesible, facilitar los procesos de gestión jurisdiccional y sobre todo los que corresponden a la parte sustantiva. Pero también hay un gran reto del público en general, de los abogados, de tratar de familiarizarse también con esas plataformas. Me parece que en la justicia local, y no la limito solamente al Tribunal Superior de Justicia, aquí ya nos han enseñado de una manera amplia sobre lo que ha hecho el Tribunal de Justicia Fiscal, el Instituto de Transparencia, desde el ángulo de lo que implican los principios en esa materia y lo que tiene que ver con la cuestión relacionada con el derecho a los datos personales y a la propia transparencia de los actos de autoridad, que en realidad estamos ofreciendo o se están ofreciendo dinámicas, discursos, plataformas, herramientas útiles y necesarias. Ya se habló aquí de manera extensiva sobre lo que ha hecho el propio tribunal, el expediente judicial digital, la oficialidad de partes virtual, el boletín judicial, la firma electrónica, y lo quisiera ahora aterrizar a la materia penal. Desde luego la coyuntura que se presentó a la luz de la reforma de 2008 que inició en 2015, en enero de 2015, ciertamente ofreció nuevas áreas de oportunidad que nos han presentado alternativas útiles respecto a las posibilidades de crecimiento que se pueden ir generando a nivel interno. Y no lo limitaría en todo caso a la materia penal, creo que es un tipo de cuestión transversal a todas las materias. Tenemos ya enfrente la cuestión laboral, que desde luego habrá de abrevar de cada una de las materias que pues han iniciado con este sistema, particularmente con la parte civil y familiar, posteriormente con la materia penal y ahora con la materia laboral. Eso por lo que hace a un tema meramente introductorio. Pero pues la mesa está enfocada particularmente a cuáles son los retos. Bueno, inicié ciertamente destacando cuáles son los parámetros regulatorios establecidos en la Constitución Federal, pero también en la Constitución local y lo que dispone la ley constitucional. Estaríamos hablando en todo caso de 3 derechos humanos. El derecho humano a una justicia pronta, completa, el derecho humano a una justicia digital y el derecho humano a el uso y el acceso a el Internet, a la banda ancha y a las nuevas tecnologías de la información y de la propia comunicación. Vean ustedes que si se ve este tema desde el enfoque de tutela efectiva en materia de derechos humanos, en realidad adquiere otra connotación. Y en ese tenor, simplemente destacando
lo que ha venido haciendo la Casa de Justicia de esta ciudad, diría que hay áreas de oportunidad significativas que eventualmente se pueden concentrar, sintetizar, ciertamente en una gran dispersión de ordenamiento que eventualmente pudieran irse concentrando en un cuerpo unitario que pudiera recoger parámetros generales para cada una de las materias. Aquí el señor magistrado Yaupol dio una amplia locución sobre los principios en este sentido. Yo simplemente diría retomaría este discurso sobre cuáles son aquellas áreas de oportunidad que me parece pudieran seguirse generando, apostando desde luego a un desarrollo mucho más amplio y efectivo. Algunas de estas en realidad ya se han venido desarrollando de manera pues decidida, y comenzaría diciendo cuál podría ser, y quisiera que ustedes hicieran la pregunta, ¿cuál podría ser el significado que tendría para un abogado el saber que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia eventualmente pudiera habilitar un sistema integral de gestión de exhortos, requisitorias e incluso de cartas rogatorias? Ciertamente se han generado convenios útiles en los estados vecinos, Estado de México, pero creo que es un área de oportunidad amplia, vasta, que podría eventualmente ayudar en el trabajo jurisdiccional. Y me parece que ese sería un tema interesante. Sabemos, la Ciudad de México con el Estado de México no es la única área metropolitana, tenemos muchísimas en Nuevo León, Jalisco, Puebla, con Tlaxcala, etcétera. Esto, si se potencializa y se genera un paradigma que pudiera ir caminando en ese tenor, me parece que podría ser bastante útil. Se hablaba aquí también por parte del representante de la Fiscalía el tema de la llamada interoperabilidad. Yo lo quisiera extender a las áreas que conforman el sistema de administración de justicia en su conjunto, Fiscalía General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia, pero también incluso a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante la elaboración de datos concentrados sobre personas detenidas, sobre personas imputadas, sobre víctimas, y por lo que hace estrictamente a la propia Fiscalía sobre la posibilidad de llegar a acuerdos o a mecanismos resarcitorios, mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también y sobre todo a la posibilidad de que en esta idea de transversalidad la información que se genere en otras áreas pueda ser utilizada. Y les voy a poner un ejemplo, abro un pequeño paréntesis. Miren ustedes, el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone la posibilidad de que a una persona se le pueda notificar a través de instrumentos electrónicos. ¿Cuál sería? Una llamada telefónica, un mensaje de texto a través de una red social o por medio de un correo electrónico. ¿Qué pasa cuando llegamos a la audiencia inicial? ¿Sabemos en realidad si el imputado autorizó o no esa vía de comunicación? Y vean que esto tiene trascendencia porque el acto de notificación tiene que ver con debido proceso y particularmente con el núcleo duro en materia de debido proceso. En realidad no lo sabemos. Cuando el juez de control recibe la solicitud de audiencia inicial, en realidad no sabe si el imputado autorizó para ser notificado. ¿Qué pasaría? Y también hago nuevamente la pregunta, ¿qué pasaría si ese proceso de interoperabilidad pudiera trasladarse o pudiera extenderse entre las plataformas de la Fiscalía y las del propio tribunal? Eso facilitaría muchísimo el trabajo y también permitiría ir abonando en la pertinencia de los mecanismos alternativos. Sobre este tema me detengo. Los mecanismos alternativos, sabemos, también son un derecho humano. La justicia no solamente tiene que iniciarse por controversias, también tiene que perfilarse la posibilidad de que se solucionen controversias a través de la aveniencia. Incluso el mismo artículo 17
dispone que cuando se pueda resolver una controversia sin atender particularmente los protocolos de actuación y que no se violente el debido proceso y el equilibrio entre las partes, se podrá acudir directamente a un mecanismo alternativo. Y esto, desde luego, no es la propia materia penal, es en cualquier materia. ¿Por qué no pensar también en la posibilidad de que la justicia digital se extienda a los mecanismos alternativos de solución de controversias? Otro tema que podría igualmente ser considerado como pertinente es la cuestión muy viva en la actualidad, y lo hemos escuchado triste y desafortunadamente en muchas ocasiones en los medios de comunicación, el tema de las medidas de protección para las mujeres. Cada vez se ha hecho mucho más eficaz el trabajo de las autoridades en materia de procuración y también las que corresponden a este tribunal sobre la eficacia que debe de tener la intervención oportuna de los servidores públicos atendiendo a los principios de peligro en la demora y apariencia del buen derecho. Pero ¿por qué no pensar, mejor dicho, en la posibilidad de que eventualmente una medida de protección, cumpliendo determinados rigores mínimos que pudieran avalar la identidad de las partes, la intervención de la Fiscalía, pudiera hacerse a través de esta clase de protocolos? Creo que también esa pudiera ser una posibilidad real que pudiera eventualmente incorporarse en ese mismo tenor. Dos temas adicionales de la mayor importancia. Todos los servidores públicos estamos obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En el tema de los grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables, la cuestión relacionada con el desahogo de la prueba ciertamente adquiere un matiz extremadamente complejo y que requiere un cuidado muy particular. El propio Código Nacional y en la materia dispone la posibilidad de que ciertas audiencias se restrinjan al principio de publicidad y que también, por ejemplo, en tema de menores o agresiones sexuales a mujeres, se pueda tomar la declaración de la víctima o de algún testigo a través de un cuarto que se le llama de protección de testigos. Esto es un tema complejo a nivel amparo, porque se piensa que se trastoca o se violenta el principio de inmediación, el derecho a la defensa adecuada, el principio de contradicción, etcétera. Pero las nuevas tecnologías en realidad pueden ayudarnos. Hay plataformas tecnológicas que permiten ciertamente que estos principios no se violenten, es decir, que no se coarte de ninguna manera el derecho de la defensa a cuestionar de manera precisa y oportuna a una víctima o a algún menor a través de los protocolos que existen para ello, garantizando en todo momento el principio de inmediación y, desde luego, pues proveyendo en la esfera del conocimiento a la autoridad judicial para obtener en mayor y mejor medida la información que se necesita para tal fin. Un tema significativo también es el tema de la telepresencia que está correlacionado con el punto, con personas que no pueden acudir a las audiencias. Las personas de adultos mayores, que es el término correcto que dispone la Ley General en esta materia, establece, por ejemplo, como regla que se les debe de dar atención prioritaria a estas personas, ya sea como víctimas, pero también como testigos. Y creo que también habría que ir pensando en cómo el uso de las tecnologías, insisto, sin demeritar los principios en este sentido, pudiera ir abonando en esta perspectiva. En este tenor termino esta línea con un tema último, el que tiene que ver con el llamado toca digital. En materia penal tenemos un expediente de gestión judicial que lo que hace es ir concentrando las promociones, las determinaciones de las autoridades
pero se rompe el esquema cuando la apelación se presenta y llega a segunda instancia. Para darle trámite a la apelación se tienen que mandar los discos y eventualmente pues entrar al sistema, ingresar el disco y escuchar lo que sucedió en la audiencia. Ciertamente este tema pues también puede ser perfeccionado a través de una plataforma digital que pudiera facilitar este trabajo. Y bueno, hay una gran cantidad de retos que eventualmente pueden ir colaborando en el perfeccionamiento del trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años. ¿Cómo quisiera terminar mi participación? Y agradezco la paciencia de todos ustedes. El trabajo de la institución, de esta y de todas las que conforman el conjunto que implica la Administración de Justicia, ciertamente es enorme. Nunca se va a suplantar la justicia tradicional con la justicia digital, pero la justicia llamada tradicional o convencional no se apoya de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, en realidad quedará relegada. Ese es el gran reto, irse adaptando a las nuevas realidades, acercar, como inicié mi presentación, la justicia por medio de las propias plataformas tecnológicas en este sentido y desde luego invitar a todos los usuarios, a todos los abogados, a todo el público en general a conocer el trabajo que se ha venido desarrollando, a perderle un poco el miedo que implica el uso de la computadora. Ya se dijo en la mesa anterior, crecimos con pantallas, crecimos con teléfonos, con tabletas. ¿Por qué no darle una oportunidad al propio tribunal de que se conozca lo que se ha venido realizando? Porque en realidad esto ya no tiene vuelta para atrás. Esto sigue adelante y creo que en los próximos años, en un futuro inmediato, pues habrá de ir convenciendo cada vez más a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Martín Barba por su valiosa participación en esta mesa donde tratamos el tema de propuestas para un marco normativo que regule el sistema de justicia electrónico para la Ciudad de México. Pues sí, ciertamente obligación y conveniencia, dos conceptos que deben de introducirse y que el Estado debe de acercar y darse la tarea de facilitar en los procesos jurisdiccionales. Como mencionaba el doctor, los parámetros regulatorios en los derechos humanos, la justicia rápida y expedita, la justicia digital y el acceso al Internet, es un tema que le tocará garantizar desde el Congreso de la Ciudad de México. Y en la comisión que preside el diputado Octavio, le estaremos ayudando a que lleve a cabo todos estos trabajos para garantizarle a la ciudadanía el acceso a la justicia de una forma menos complicada. Le cedemos, muchas gracias por su participación. A continuación contaremos con la participación del maestro Alejandro Ramírez Rico, quien representando al Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. La semblanza curricular del licenciado Alejandro Ramírez Rico estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en la Universidad Tecnológica de México, con 30 años de ejercicio profesional, principalmente en materias fiscal y administrativa. Laboró en la Procuraduría Federal del Consumidor, en el Tribunal Superior Agrario, en aquel entonces en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy la Secretaría de la Función Pública, en el Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Secretaría de Comunicación
y Transportes y en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, hoy Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como procurador fiscal. A partir de marzo del 2019 se incorporó al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México como coordinador de Jurisprudencia y Estadística y actualmente se desempeña como secretario general de Compilación y Difusión. Le cedemos el uso de la palabra al maestro. Muchas gracias, diputada. Pues buenas tardes a todos, saludo a todas y a todos y celebro la convocatoria efectuada por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, para comentar temas tan importantes, tan actuales, tan trascendentes como lo es la justicia electrónica en la Ciudad de México. Por supuesto, me siento muy honrado y agradecido de participar en esta mesa para expresar aquellas ideas que se han generado en mí a lo largo de la trayectoria profesional y personal. Y bueno, pues también quiero contextualizar que ya en las mesas 1 y 2 de este foro se han expuesto de manera brillante los temas relativos a los antecedentes y a la situación actual de la justicia electrónica, así también como los principios generales a los que ésta se debe de sujetar. Así, a mi parecer, ahora toca el turno de abordar lo que es la propuesta normativa y los aspectos más relevantes, es decir, nos toca en sí ya abordar el aspecto de la materialización y la funcionalidad de la justicia electrónica o e-justicia. A mi parecer, la formulación de normas que regulen la modalidad del juicio electrónico o del juicio en línea, como generalmente se le conoce, debe permitir, en primer término, respetar, por así decirlo, consolidarse en las estructuras procesales preexistentes y, en segundo, introducir de manera eficiente y funcional el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las mismas. Esto es, para mí, se trata de no romper o establecer nuevas estructuras a las que ya existen, porque ya han evolucionado y funcionado hasta nuestros días, que además es a lo que usuarios y operadores jurídicos se encuentran acostumbrados porque así lo conocen y lo manejan desde hace mucho tiempo. Se trata, pues, de dotar a estas estructuras preexistentes de herramientas tecnológicas que las vuelvan más eficientes, eficaces, veloces, asequibles, seguras, transparentes y demás. Aquí me detengo un poco porque sí me ha inquietado lo que se ha dicho en las exposiciones anteriores en relación a que se deben de crear nuevas cosas, de que se deben innovar con estas cuestiones electrónicas. Y la verdad es que no me daría nada me daría más gusto que eso fuera así. Sin embargo, bueno, se ha hablado de la resistencia al cambio, me ha tocado vivirlo en carne propia. En la Procuraduría les contaré como experiencia que impulsé lo que es el recurso en línea, pero fue algo complicado, incluso desde dentro de la propia institución, y luego ya para echarlo a andar, para que la gente lo conociera, para que la gente lo utilizara, pues fue un tanto cuanto complicado. Luego ya vino otra administración, cambiaron las reglas normativas, actualmente tienen otra especie de recurso en línea y bueno, pues todavía está pendiente de actualizarse la normatividad para que pueda funcionar. Aquí lo que quiero destacar es precisamente esta resistencia al cambio y de que, bueno, me parece que, y les traigo un parangón en el sentido de que imaginen ustedes que en los albores de la humanidad, pues cuando se quería uno transportar usaba uno una carreta tirada por caballos con ruedas de madera y de acero, y que iban por caminos penosamente transitando. Poco a poco, con las innovaciones tecnológicas, pues esa carreta se le puso un motor de combustión interna y eso la hizo dejar de depender de la fuerza animal
incluso de que pues tuviera más avance, más resistencia esta carreta, y posteriormente se crearon las llantas de caucho y también las carreteras de asfalto y todo eso. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que algo que ha venido funcionando se le implementan cuestiones novedosas para que siga funcionando de mejor manera. Entonces, en ese sentido, creo yo, por eso postulo que se deben de continuar con las estructuras preexistentes y implementar las medidas tecnológicas. Esto es lo que en el tema de la propuesta normativa es lo que se debe de advertir. Así las cosas, el imperativo normativo de la implementación de las TICs en procesos que actualmente existen, en el primer término creo que es otorgar al operador jurídico una seguridad de qué es lo que se está haciendo. Entonces, entenderemos que la propuesta normativa tendrá que ser en principio, normar en dónde se van a presentar promociones, recursos, escritos, porque a final de cuentas uno está acostumbrado a venir al tribunal, al espacio físico del tribunal, entregar obtener el sello, como decía nuestro expositor anterior, tener la constancia, pero entonces precisamente lo que se trata es de regular, esta propuesta normativa es de regular, ahora que tendrá que haber una plataforma digital, será un espacio, una ubicación virtual, en donde se presentarán esos mismos documentos, ese mismo escrito de demanda, las contestaciones, los recursos y demás, y también será en este espacio virtual en donde se presentarán las promociones que realice el tribunal. Ahí vendrán las admisiones, vendrán lo que son los recursos, las sentencias y inclusive las notificaciones. Entonces, esta propuesta normativa tiene que ser muy puntual para regular esta plataforma en donde se llevarán a cabo las promociones. Esta plataforma será lo que corresponde a una oficialía de partes virtual, porque ahí es donde se ingresarán, ahí es donde se presentarán con ciertos requisitos, se tendrá que cuidar en qué forma, en qué formato. Esto ya es parte de la normatividad que les digo, de ser más aterrizada. Entonces, se van a poder presentar escritos los 365 días del año y las 24 horas del día, como se ha manejado ya desde hace tiempo, pero sí habrá reglas para entender a partir de cuándo se tiene ingresado el escrito para los plazos procesales. Entonces, retomando, es una plataforma. También tenemos que tener en la regulación cómo nos vamos a conformar el expediente electrónico, que decía yo también, bueno, tendrá que ser un parangón de lo que es el expediente físico. Se tendrá que conformar por las actuaciones, tendrá que tener todo lo que contiene un expediente físico, y tendrá uno que asegurarse que ese expediente electrónico tenga la confiabilidad, la certeza que no se van a mover las cosas, que ahí van a estar de manera duradera, que se podrán proporcionar posteriormente, pues para otras instancias, digamos el juicio de amparo, tendrá que llevarse el expediente electrónico hasta ese punto, o para otras instancias que se requiera. Entonces, debe de haber reglas muy específicas, pues para regular estos temas de cómo se va a conformar el expediente electrónico. En la misma medida, van a haber definiciones, pues para todas estas cuestiones. Estamos hablando del archivo electrónico, estamos hablando de la firma electrónica, que bueno, pues también hace rato lo comentaban, cómo es posible que ahora nos pidan hoy por hoy, con una firma electrónica, con una ley de firma electrónica, que se ratifique ante el juzgado, pues cuando ya la firma de por sí vale, porque ya tiene elementos tecnológicos que así lo permiten. Entonces,
Esto todo debe de ir regulado en la ley, debe de llevar sus definiciones, sus especificaciones y pues tener la seguridad y la certeza de qué es lo que estamos hablando. Otro aspecto importante a destacar es lo que son las notificaciones, que creo que es un aspecto muy álgido. Decían hace rato que las notificaciones, bueno, pues es la certeza de ser llamado a un juicio, de enterarse de cualquier promoción, de cualquier requerimiento. En esa medida, pues la notificación debe tener muchos candados de seguridad para establecer que sí se lleven a cabo, que sí lo reciba el destinatario de la promoción y que sí pueda promover en la actuación correspondiente. Entonces, esta regulación tendrá que ser, repito, muy clara, muy específica y establecer cuáles son, por ejemplo, estos medios de notificación. Para el juicio en línea, la notificación implicará, por ejemplo, que pues ya las partes van a entrar en una plataforma, ya están acreditadas, ya tienen su clave de usuario, su contraseña, y entonces pues ya pueden incluso haber avisos precisamente para esta cuestión de la seguridad, para establecer que tienen una notificación en la plataforma, entrarán, la verán en la confidencialidad de la computadora, en la confidencialidad de su plataforma digital que vayan a utilizar y enterarse. Otras formas de notificar podrán, por ejemplo, ser lo que ahora tiene actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que además es una de las propuestas que se hicieron en la iniciativa de reformas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa Local, de que se utilice ya el boletín electrónico como un medio de notificación directa, es decir, una vez que aparecen en el boletín electrónico, en el boletín judicial electrónico, pues ya ese será el medio de notificarse. Probablemente a lo mejor para cuestiones simples que no sean complicadas como requerimientos, como una notificación por lista. Y de todas maneras, por ejemplo, lo que se está proponiendo en el tribunal es que las autoridades ya se notifiquen por boletín, sobre todo porque entendemos que tienen ya una plataforma en la que sí pueden acceder a todo este tipo de cuestiones y que tienen los medios para hacerlo y que además va a beneficiar a todos. Llegado a este punto, lo que quiero mencionarles también es que habrá juicios en línea en los que todo será de manera digital, la presentación de la demanda, las actuaciones de parte del tribunal, lo que contesten los demandados, y esto también tendrá que ser en todos los niveles, es decir, abarcará todos los aspectos, todas las instancias, los recursos. Decía yo hace rato que incluso se pudiera trasladar a lo que es al juicio de amparo. La ley de amparo ya lo permite. Si uno presenta sus promociones en digital y se lo manda en digital, se tienen convenios ya con el Poder Judicial de la Federación para poder hacer esto, y en esa medida, pues que todo lo que ya se trabajó de manera digital, de manera electrónica, pueda trasladarse, pueda ser interoperativo, como decían hace rato, con la siguiente instancia. Entonces, esta es la cuestión que se debe de normar, ¿no? Esta presentación de las demandas pueden ser en la plataforma, y esto va a permitir una facilidad de muchas cosas. Se va a ahorrar en papel, como decían hace rato, y ya no, por ejemplo, en el caso de los tribunales administrativos siempre se requiere una copia para cada una de las partes, y a veces pues las partes son muchas porque hay muchas autoridades. En esa medida, con que se presenten en digital, pues bueno, en digital se le van a repartir a todas esas partes. Estos ahorros se van a ver en esta cuestión del ahorro de papel, se va a ver también en la cuestión del ahorro de los gastos de transporte. Ya no se tendrá que ir hasta el tribunal, hasta el edificio,
Y por su parte también para los órganos de justicia será lo mismo. Si ya no van a ir a notificar personalmente ciertas cuestiones, o por ejemplo en el caso que les platicaba yo a las autoridades, pues también esto va a representar un ahorro que a la postre va a hacer que se redefinan, que se reorienten tanto los recursos humanos como los recursos materiales y financieros de los tribunales, como para poder hacer frente pues a las cuestiones que van, a las demandas que se van incrementando poco a poco, y además dedicarle más espacio, más tiempo a la cuestión de lo que es propiamente la labor jurisdiccional. Ya aquí concluyo nada más diciendo que efectivamente estas propuestas normativas que permiten el acceso a las TICs y la aplicación de la justicia garantizan su ejercicio eficiente, además de ágil, y esto es haciendo caso a una reforma constitucional que se dio en el 2013 en la Constitución Federal. En nuestra Constitución actualmente, en esta legislatura, llevó a cabo la reforma en el 2021 para hacer esta implementación, y todas estas herramientas son las que precisamente permitirán el acceso al derecho humano de las incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información, y pues en esa medida, bueno, pues se agilizará y facilitará la vida de todos. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias. Propuesta normativa de materialización de la justicia en línea. La resistencia al cambio sin duda ha sido el miedo en todos los procesos evolutivos, como bien ejemplifica el doctor Alejandro, y que nos hizo favor de compartir. Sin embargo, creo que no comenzamos en cero. La pandemia nos dejó muy claro que el uso de la tecnología nos alcanzó a todos y a todas en todos los aspectos de nuestra vida diaria, y hay que ir de la mano para regular todas las actividades que conlleva este cambio dentro del proceso judicial. Muchas gracias, maestro Alejandro Ramírez. Sin duda su participación abona en el tema que hoy nos reúne. La tercera participación correrá a cuenta del doctor Julio César Bonilla Gutiérrez por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, quien seguramente nos abonará también con muchos aspectos de relevancia sobre el tema que nos ocupa. Un poco de la semblanza curricular del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fue comisionado presidente del Info CDMX con el periodo comprendido del 20 de diciembre del 2018 al 20 de diciembre del 2021 y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia 2020-2021. Maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM. Es profesor en el posgrado de Derecho de la UNAM, en donde ha implementado cátedra en la especialización de Derecho Constitucional y especialización Derecho a la Información, así como en la maestría en Derecho. Ha participado en diferentes foros, seminarios y diplomados en temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, sistema anticorrupción, derecho electoral, democracia, elecciones y derechos humanos. Muchas gracias por su presencia. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, querida diputada Sánchez González, por esta gentil presentación. Y quiero agradecer también de manera muy particular la invitación que me ha formulado a este foro denominado Justicia Electrónica en la Ciudad de México,
el presidente de la Comisión de Justicia o la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, don José Octavio Rivero Villaseñor. Un gran amigo, un gran aliado ya desde hace algún tiempo en esta materia de transparencia y protección de datos personales. Nos conocimos en su momento en la alcaldía Milpalta y que ahora al cargo que tiene, pues está planteando diversos retos a muchas instituciones en las cuales hoy he tenido el privilegio de volver a saludar ya físicamente, porque este diálogo, que tiene que ser un diálogo abierto de cara al presente, pero también al futuro, es preciso justamente en función de la interconexión que tienen diversas instituciones del Estado mexicano, pero particularmente diversas instituciones de la gran capital del país. Y me parece que ahí radica el triunfo, la certeza de este tipo de foros que reconozco, porque hemos trabajado desde el Instituto de Transparencia, Protección, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital del país de manera muy intensa con los poderes constituidos, con la jefatura de gobierno, con el Congreso de la ciudad, con el propio Poder Judicial de la Ciudad de México, que a través de su presidente, don Rafa Guerra, nos ha brindado una oportunidad importante en materia de justicia abierta, pero también, naturalmente, con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, también a través de Jesús Anén, su presidente, que nos ha permitido interactuar y dialogar de manera permanente, colocando en el centro de la actuación a la gente. Por ello también que hoy encontremos un espacio de diálogo junto con las instituciones a las propias barras, que son las operadoras del derecho también, nos permite, digamos, retroalimentarnos de manera objetiva sobre lo que significan los retos que hoy estamos enfrentando, y que esta convocatoria la haga el Congreso de la Ciudad de México, bueno, da con mucha claridad un avance en los retos impostergables del siglo XXI. Porque también quiero saludar aquí a mi querido amigo Eliseo Hernández, con quien he tenido la fortuna de también realizar diversas actividades en esta materia, donde hemos debatido, y en serio, el trabajo profundo en materia jurisdiccional o jurisprudencial del gran aparato de justicia de la República, pero también de la gran Ciudad de México, tanto en su parte adjetiva con la parte sustantiva. Y muchos y diversos han sido los retos que hemos enfrentado, pero también la comunión que hemos logrado para identificar avances, soluciones en perspectiva. La agenda que hoy nos convoca es una agenda particularmente complicada. Y lo digo porque estamos justamente en uno de los epicentros que representa en gran medida el avance constitucional del Estado mexicano para convertirse en un Estado democrático y constitucional. Se ha señalado aquí cómo se han tenido que ir rompiendo diversos paradigmas a lo largo de la historia reciente de nuestro México contemporáneo, y de manera particular en el mundo de la justicia. Primero, que nos recordará lo que representó, y parto de este momento porque si cito otros tantos no acabaría, pero me parece que un punto clave en la evolución del Estado mexicano en materia de justicia tuvo que ver con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Una transformación constitucional que representó también el rompimiento de muchísimos paradigmas, que incluso tuvo que reinventarse o reformularse la idea de constitución, de derecho y de la acción de la propia justicia en el mapa nacional. Y después vienen los procesos que le dan sentido y forma a la transparencia y al acceso a la información pública, hasta hablar como se ha estado hablando hoy en pleno siglo XXI, de Estado abierto, de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta, de e-democracy, de la
de la justicia electrónica, etcétera, etcétera. Digamos que el mundo se ha transformado y hoy los que estamos aquí presentes hemos también cambiado nuestro lenguaje, hemos cambiado nuestro entendimiento y hemos cambiado diversos paradigmas que se habían acentuado con mucho rigor durante todo el siglo XX. Y cuando hablo de que estamos transformando paradigmas, hablo de que primero estamos cambiando el lenguaje. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de algoritmos, de metadatos, de macrodatos, de big tech, del blockchain, etcétera. Todos estos elementos que además ya son una realidad, lo he dicho en diversos foros, el futuro nos ha alcanzado. Y nos ha alcanzado como sociedad, pero también nos ha alcanzado como instituciones democráticas de un Estado que digne de llamarse constitucional. Y ese futuro, naturalmente, implica esta evolución con el tema que hoy justamente nos convoca, la propuesta para un marco normativo que regule el sistema de justicia electrónica de la Ciudad de México. Quiero compartir algunas reflexiones y planteamientos acerca de la relación ineludible que en la actualidad tienen y deben tener la justicia y la tecnología para beneficio y utilidad de todas y de todos. Reflexiones y planteamientos que estimo de la mayor relevancia de cara, insisto, a la desafiante, pero más que nada impostergable empresa social e institucional que personas y justamente el aparato estatal, académico y de todo tipo tenemos frente a nosotros en la Ciudad de México y en todo el país. Y diría yo, en el mundo entero. En una realidad que está en una creciente vertiginosa en materia de generar las condiciones y vías eficientes, eficiencia y eficacia de la que tanto se ha hablado en materia de justicia a lo largo de este seminario y que dan lugar a la gradual e incremental existencia de una justicia sustantiva y con alcances verdaderamente universales. Esta relación ineludible entre justicia y tecnología a la que me he referido, me parece que debemos visibilizarla y considerarla adecuadamente en sus múltiples potenciales ventajas, vertientes, complejidades y dimensiones con miras a los diseños normativos institucionales que habremos de imaginar y construir de manera abierta, incluyente, dialógica, para materializar la justicia electrónica en nuestra ciudad y en nuestro país en beneficio de todas las personas. En ese mismo sentido, tenemos que servirnos de esta relación como sociedad y así como de sus proyecciones en sus muy diversas dimensiones para potenciar a la justicia como elemento central, diría yo, clave al interior de tal relación en sus alcances, oportunidad y en su eficacia, y sobre todo comprendiéndola en todo momento como valor normativo, concepto y aspiración individual, pero también colectiva permanente, y siempre bajo la luz de la progresividad, al construir también un derecho humano y así, al constituir un derecho humano y un principio fundamental inherente en todo el Estado democrático constitucional mexicano. Descrita la justicia en tales términos y como hemos dicho, sigue siendo ella una clave para el avance y el progreso de las sociedades y de nuestras instituciones. Ella, el elemento que da existencia, centro y sentido a la relación que he apuntado anteriormente, me parece que de inicio debemos hacernos cargo de que esta relación tiene muy diversas dimensiones a considerar en todo el tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones de la justicia, ahora hablando de justicia electrónica, en las relaciones entre el Estado, la sociedad y viceversa? Por tanto, a continuación, y si me lo permiten, me referiré brevemente a algunas de estas dimensiones. Iniciaré con la dimensión informático-dialógica. Por ejemplo, principios y elementos conceptuales y normativos aplicables a la actualidad
actualidad al terreno de lo público, como la justicia abierta que ya he anticipado, contribuyen a la justicia sustantiva, su procuración y su administración, como experiencias posibles en las que las personas tienen acceso a la información, a certezas, al conocimiento de las razones y argumentos jurídicos que subyacen a las determinaciones y resoluciones de las autoridades e instancias públicas. En nuestro país, como bien ya se anticipó, y en nuestra ciudad, no solamente tenemos los marcos normativos institucionales en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas en esta materia que sirven a la tecnología en gran medida, sino también contenidos específicos como la reforma a la Ley General de nuestra materia en materia de publicidad de las sentencias judiciales. Una agenda aún pendiente por consolidar, debo decirlo, y en un creciente diálogo entre las autoridades de justicia de todo el país y del propio Sistema Nacional de Transparencia. Muchas veces desde el Consejo Nacional hemos establecido mesas de trabajo, como lo hicimos el año pasado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con la Suprema Corte de la Nación en esta materia. Esta vertiente o dimensión se vincula con el diálogo en torno al derecho y su aplicación, y en tal medida también con la legitimidad de las instituciones y la confianza pública en ellas. Sin embargo, sus efectos son limitados en la realización de la justicia sustantiva. Naturalmente, y como ha existido el debate constitucional de la posguerra, la legitimidad de los jueces como guardianes de la Constitución, y fundamentalmente los jueces constitucionales, no tiene que ver de cómo ocupan el cargo, sino la legitimidad, como lo han escrito más de uno o dos, muchísimos especialistas en la materia, deriva de cómo resuelven, de cómo justamente emiten sus sentencias, bajo qué tipo de argumentos, interpretaciones y razonamientos. Las otras dos dimensiones a las que me referiré brevemente se originan a partir de uno de los temas más discutidos actualmente en materia de justicia y tecnología, y que es la cuestión relativa hasta qué punto podemos y debemos aprovechar los desarrollos tecnológicos basados en la inteligencia artificial en relación con la justicia, su procuración y su administración, es decir, en la resolución de disputas derivadas de ciertas conductas humanas. Y esa es una pregunta que hoy formulamos en este plano de discusión abierto, pero que ya a escala planetaria, por ejemplo, hace no mucho, seguramente ustedes habrán leído que en Estonia y en China la inteligencia artificial convertida en jueces ya está resolviendo asuntos de menor escala para estos países. Y ahí inicia un debate abierto sobre cuál es la implicación de la inteligencia artificial, la de los algoritmos, la de los macrodatos y las big tech en materia de justicia. En primer lugar, respecto a la dimensión práctica u operativa administrativa. Países justamente como el que he citado, Estonia, pero también Brasil, Argentina, Estados Unidos y China, aprovechan este tipo de desarrollos para desahogar cargas de trabajo que son más bien de tipo operativo que sustantivos. Tramitación de expedientes, notificaciones, registros, archivos, etcétera. Se manejan de forma automatizada y en tal medida aceleran y facilitan los flujos de trabajo en cuestiones no jurisdiccionales, sino básicamente administrativas. Esta dimensión y su mejoramiento se relaciona con la oportunidad de respuesta y agilidad en la tramitación de expedientes de cara a las personas y redunda en una reducción de costos administrativos tanto para las instituciones como para las personas. Hace un momento se señalaba aquí por parte de uno de los operadores jurídicos de la mesa que expuso, estamos en uno de los puntos clave, ¿no?, álgidos de lo que significa los trámites
trámites jurisdiccionales o de justicia en la gran capital del país. Vemos a cientos de personas formadas aquí afuera día a día. Llegará el momento en el que no exista más que una o dos personas formadas, porque todo transitará al mundo digital. Todo, como se nos acaba de mostrar aquí, será resuelto a través de la tecnología. Todos los trámites y todos los elementos, fundamentalmente de carácter administrativo, que no necesariamente son jurisprudenciales o jurisdiccionales, tendrán como solución esa vía. Una segunda dimensión que emana de la cuestión ya apuntada se vincula con planteamientos con mucho más fondo, como la posibilidad o imposibilidad de suplir el criterio de un juez humano por el de una máquina. Garantizar el contenido ético en las decisiones de un algoritmo que no sea transparente, o bien la inteligencia artificial dejará a mucha más gente sin trabajo. Esta dimensión, he dicho, que es una de las dimensiones que ya nos ha alcanzado. Ya estos experimentos, porque lo son social e institucionalmente, ya por lo menos en Estonia y en China tienen sus primeros grandes destellos. Por si Animatrix nos parecía ciencia ficción, y para quien ha visto Comienza el Juego de HBO o Blade Runner de nuestra generación en los años 80, pues poder identificar con toda naturalidad que el futuro nos ha alcanzado. Dimensión cualitativa en el acceso a la justicia. Aunque es imposible agotar este tipo de discusiones sobre esta u otra dimensión de la relación de justicia y tecnología, es preciso considerar que tales planteamientos señalados se discuten y realizan con la preocupación y finalidad de encontrar modos de extender, ampliar y democratizar los alcances de la justicia en todos los tramos y de cara a todas las personas en forma sustantiva. Preocupación que también es de fondo, si consideramos que conforme a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en 2006, previo a la pandemia, había más personas en el mundo con acceso a Internet, más del 50%, que personas con acceso a la justicia, solo el 46%. Y que, como lo señala Richard Susskind en 2019, anualmente 1.000 millones de personas están necesitadas de asistencia jurídica básica, pero en muchos países cerca del 30% de los potenciales litigantes no llegan a emprender acciones legales. Esta dimensión, naturalmente, se vincula con acercar el acceso a la justicia a las personas de modo incluyente, abierto, eficiente, sustantivo en todos los tramos de la misma. Su mejoramiento impacta en la estabilidad y la preservación del tejido social, así como en el de la legitimidad de las instituciones y la confianza de las personas en ellas. Esta cita o esta parte me recuerda mucho a lo que alguna vez le escuché al doctor Sergio García Ramírez cuando hacía referencia a una que se dice es un relato histórico sobre cómo el entonces rey de Prusia llega a Potsdam y quiere ocupar, porque sí, el espacio, el terreno y la panadería de un ciudadano en Alemania, ¿no? El panadero de Potsdam, enfrentando al rey le dijo: no le vendo ni le regalo mi propiedad. Y el rey le contesta: ¿y por qué no? Yo soy el rey y tengo derecho sobre estas tierras. Usted no tiene derecho sobre estas tierras. El único que tiene derecho soy yo. Y afortunadamente los voy a hacer valer porque siguen existiendo tribunales en Berlín. El asunto es que esa narrativa, de acuerdo con el doctor Sergio García Ramírez, se refiere a un mundo en el que el acceso a la justicia no solamente es formal, sino material. ¿Cómo logramos que todo el tejido social de la República encuentre, no solamente en la vía
un acceso formal, sino también material a la justicia, y me parece que es parte de los retos que tenemos que enfrentar hacia el futuro. Y en atención a todo lo mencionado, me parece de la mayor importancia concebir a la justicia de un modo más amplio, como lo hacemos en la capital de nuestro país, y en su relación con la tecnología como medio para potenciar y abonar de modo integral y sustantivo a la misma, trabajando de modo gradual e incremental en las 3 dimensiones que he enunciado y sobre todo en modo de diálogo, como ocurre en este importante espacio. Hacerlo así, estoy cierto que habrá de beneficiar de mejor forma y con mayor medida, sin distingos de naturaleza alguna, a las personas de la gran capital del país. Sumará al avance de estas discusiones y de su materialización en marcos normativos institucionales que así responderán oportunamente y de mejor manera a los reclamos de justicia que emanan de nuestra sociedad. Hoy voy a cerrar con una frase que he recuperado de un texto que me ha gustado mucho, que es un ensayo que se titula Los jueces electrónicos, distopía en cinco tiempos, y nos muestra justamente un panorama narrativo sobre lo que podía vivirse en el mundo del derecho en el presente y en el futuro, y que, como hemos visto, ya no está lejano. Y cito a uno de los principales actores de esta obra. Cito: no, me corrijo, tengo que aclarar. Yo solía ser juez, ahora soy instructor de los nuevos jueces electrónicos, no programador. Los programadores son quienes los fabrican e implementan en sus cerebros electrónicos el programa de juzgamiento universal de los conflictos humanos. El programa es un compendio total de legislación, jurisprudencia y libracos de tratadistas sistematizado en millares de casos hipotéticos, conforme a los cuales se confrontan en microsegundos las posibles respuestas que cabe dar a las disputas y a los litigios. En verdad, si se le ve en su esencia, no es diferente de lo que hicieron los romanos en sus institutas o pondectas. Es el mismo método de casos. Nuestros Gayos, Ulpianos, Modestinos y Justinianos son anónimos. Todos y cada uno de los jueces y juezas que dictamos alguna resolución en los últimos 70 años, desde que se digitalizaron todas las resoluciones emitidas entre 1970 al año 2039, en el año de la implementación del nuevo sistema de justicia electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Justicia en línea. Qué interesante es escuchar la señalización del futuro nos alcanzó, para lo cual el maestro Julio César nos hizo un excelente análisis de este tema. Tenemos que cambiar paradigmas, es lo que nos acaba de decir. La legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia será en razón a la capacidad de la actualización en este uso de estas tecnologías para resolver, acercar y facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos, siempre en su beneficio, siendo incluyente y eficiente en todas sus resoluciones. Agradecemos al maestro Julio César Bonilla por sus muy pertinentes comentarios. Finalmente tenemos la participación de la maestra América Huizar Pico, en representación de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, a quien agradecemos su valiosa participación. La maestra Laura América Huizar Pico, tiene una licenciatura por la Escuela Libre de Derecho de la generación 89
8994. Tiene una especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Panamericana. Tiene cursos de actualización en materia de amparo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados. Una especialidad en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Tiene un diplomado en Derecho Inmobiliario de la Escuela Libre de Derecho y un diplomado en Juicio de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es miembro activo de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, subcoordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Tiene una participación activa como representante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en los conversatorios para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se organizaron en el Senado de la República en el 2018. Es integrante de la comisión que generó por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y Ilustre Nacional Colegio de Abogados del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles que se representó al Senado de la República en el 2018. En su experiencia profesional ha sido abogada postulante con experiencia de más de 25 años en el litigio civil, mercantil, familiar y juicio de amparo. Actualmente es directora de su despacho propio. Démosle el uso de la voz a la maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a procurar ir muy rapidito porque ya se nos fue el tiempo encima. Entonces, bueno, primero quiero agradecerle, señor diputado, por la invitación a la Barra Mexicana Colegio de Abogados de permitir también a nosotros como abogados postulantes dar nuestro punto de vista acerca de las necesidades y de la utilidad que este sistema de justicia electrónica va a traer en la administración de justicia, que ante todo, como bien lo dijo el maestro Yaupoli, quien tuve la oportunidad de ser alumna hace muchos años, va a abonar en acercar este derecho de acceso a la justicia a los justiciables, que es al final lo que queremos. Y no nada más porque lo queramos, sino porque tenemos un mandato internacional que así nos obliga. Por esa razón tuvimos la reforma constitucional del año 2011, precisamente por un jalón de orejas en materia de impartición de justicia en nuestro país. Entonces, ya no es ahora sí que muchas gracias, ya no es ahora sí que por una cuestión a lo mejor privada dentro de nuestra ciudad, sino como un mandato internacional el que podamos introducir estas tecnologías, esta justicia electrónica en las diligencias judiciales. He estado escuchando todas las ponencias que tuvimos el día de hoy, han sido todas muy interesantes y yo voy a ir un poquito más aterrizada, como lo hizo el maestro Yaupoli, como lo hizo mi amigo Carlos Vélez, también de la Barra de Abogados, en el sentido de lo que nosotros como operadores del derecho, desde el punto de vista de los abogados postulantes, vemos. Y me voy a referir, hablando de estas propuestas, a un marco normativo, hablando precisamente y de manera muy concreta de las diligencias judiciales. Este avance, y hablo de diligencias judiciales tratándose del primer acto más importante de todo procedimiento judicial y en cualquier materia, en materia penal, en materia administrativa, ya nos hizo favor el maestro Paul Martín de platicarlo y también el maestro Alejandro Ramírez, el emplazamiento. Pues nos vamos a ir con la parte de todas las demás notificaciones que tienen que llevarse dentro del procedimiento, la parte de exhortos, la parte de exhortos y oficios y comunicados. Este avance o esta agilidad que queremos obtener en los procedimientos judiciales a través de estas justicias esenciales que tienen que llevarse en los procedimientos y que se manifiestan de manera muy expresa y muy concreta en el emplazamiento, como el acto sacramental de todo, que como bien lo dice el maestro, tal y como se encuentra regulado actualmente, considero que el emplazamiento en todos los procedimientos judiciales como una aportación o como una propuesta seguirse llevando de manera personal y en el domicilio del demandado, porque de otro modo no va a haber forma de que el demandado se entere de que está llamado a este procedimiento judicial. Esta parte de tecnologías, las TIC en la justicia digital, tiene que llevarse a cabo en total respeto a los derechos, tiene que llevarse a cabo en total, lo señalan los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucional y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 17 constitucional, de por qué aplica ese precepto. Entonces, regresando a la parte de notificación,
generar el razonamiento de por qué aplica ese precepto. Entonces, regresando a la parte de notificaciones, la primera, como emplazamiento, tendría que llevarse de ese modo y tal y como lo tiene el artículo 112 actual del Código de Procedimiento, así. Yo no sé si es posible que se considerara dentro de las reformas o de estas propuestas a las reformas, que una vez que se admite la demanda y se le da vista a este procesal, señale o un número telefónico o un correo electrónico para recibir notificaciones. Me queda claro, como dijeron hace un rato, que a lo mejor. Entonces, aquí el problema va a ser de seguridad jurídica y que al final, como también bien lo refirieron en la parte de principios aplicables a este tipo de procedimientos, si yo y que al final, como también bien lo refirieron en la parte de principios aplicables a este tipo de procedimientos, si yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad que me asiste, señalé como domicilio este número telefónico y recibir, si la parte actor o la parte demandada no señala un domicilio para recibir notificaciones, entonces que le surtan efectos por medio de boletín judicial. De un modo o de otro, esto ya lo atrajimos en la parte de los juicios orales, tanto en materia civil como en materia mercantil y en materia familiar, que es la parte que actualmente me toca como subcoordinadora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Después de la primera notificación, que es personal, todas las demás van a surtir efectos por medio de boletín judicial. Creo que de este modo generamos esta agilización que requerimos en los procedimientos judiciales, que tendría que darse dentro de los procedimientos. No podría ser, desgraciadamente, como bien lo sabemos todos aquí, porque está pendiente la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, la reforma como tal en materia de notificaciones no va a poder generar esto del proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que actualmente está en el Senado y que sí contienen las notificaciones se realicen vía electrónica o por medios electrónicos. Y este artículo se complementa con lo que dispone el artículo 174 en el proyecto de reforma en su fracción sexta, en el que dice que las notificaciones en juicio se pueden hacer por cualquier otro medio de comunicación electrónica mediante o móviles autorizados por los lineamientos aprobados por el Consejo de la Judicatura conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiente. Y además le da al actuario, al funcionario judicial, la carga en el siguiente párrafo. En mi opinión y con los años de experiencia en litigio, considero que por lo menos en materia civil, mercantil y familiar, como ya se tiene la experiencia en materia administrativa y se está teniendo en cara a los justiciables, esta parte de ese derecho a acceso a la justicia tan necesario en nuestro país. El siguiente punto que quiero tratar en materia de notificaciones es la parte de los exhortos. Desde luego, como nos hablaban el maestro, al generar esta parte de tener protocolos de comunicación con los demás estados de la República, vamos a generar esta agilización también en la parte aquí, es otra vez la parte del emplazamiento, porque tenemos que entregar forzosamente las copias de traslado debidamente selladas, foliadas y rubricadas, y más aún con las recientes jurisprudencias que se han emitido a partir de 2018, en el sentido de que el notificador tiene que asentar en qué existen esas copias de traslado para que el demandado tenga la certeza jurídica de qué es lo que le están emplazando, por qué lo están demandando. Entonces, a lo mejor ahí nada más habría que hacer un ajuste administrativo en la parte de que a lo mejor tendría que requerirse al exhorto y tenga conocimiento, porque lo supo a través del medio electrónico, tiene 3 días para recoger sus copias y tiene que acreditar el juez que ya las presentó. Para que podamos jugar del mismo modo, los jueces van a poder hacer más concretita la parte de las notificaciones. Y 2, les vamos a dar la seguridad jurídica de que están bien hechas porque están validadas por un medio electrónico. Y al final tendrían que meterse a una pericial en materia de informática para determinar que no es así. Yo creo que apelación y amparo, y eran procedimientos de 10 tomos. Esto lo que va a validar es que para el juez sea más fácil resolver. No, si ya trae la certificación de la firma electrónica, pues con la pena está bien hecha la notificación y puedo sacar una sentencia de 2 hojas y no de 200, maestro, en la que diga que es correcta la notificación. Son a lo mejor
sencillas y muy simples, pero creo que tienen que tomarse en cuenta en la práctica al momento de elaborar las disposiciones. El siguiente punto al que me voy a referir, la parte de oficios de la Ciudad de México, en la parte de oficios al archivo judicial, por ejemplo, y en la parte del CIARA, con la Comisión Nacional Bancaria, del sistema de atención de requerimientos de autoridad, seguridad jurídica a los procesos y a los justiciables. Aquí mi única sugerencia, y esto es dentro de la práctica que tengo como abogado, postulante, es generar un censo o un padrón de correos electrónicos con los que podamos notificar, porque el problema es que de repente giramos el oficio y era el correo de una persona que estaba dentro del archivo judicial y nunca lo recibieron de manera oficial. Entonces, a lo mejor aquí nos convendría generar un padrón de correos electrónicos oficiales y que se publicaran, no sé si vía acuerdo o vía algún medio interno del tribunal que nos pudiera auxiliar en este punto y que podamos tener la seguridad jurídica que las notificaciones van a llegar a su lugar. El último punto en materia de notificaciones del que yo quiero platicarles es en materia de cartas rogatorias. Esta parte de generar o de introducir de manera debida las tecnologías de la información en nuestro país, considero que va a generar que se pueda alcanzar de manera más pronta y efectiva la cooperación de los estados internacionales, que requerimos mucho apoyo en este sentido, sobre todo en materia familiar. Y estoy hablando de todas las etapas del procedimiento, en medidas precautorias, en emplazamientos, en pruebas y mucho más aún en ejecución. Parte de ejecución de sentencias, aún con todo y el avance de los procedimientos orales, no tenemos procedimientos más ágiles de ejecución. Nos remitieron a procedimientos y otro tipo de procedimientos que es necesario que contemos con estas cartas rogatorias de manera ágil y de manera electrónica. Finalmente, si no es un derecho, digamos, el que aplique para todos de manera general, ahora ya con esta globalización, por control de convencionalidad, la Constitución y los tratados internacionales. Y ahí sí estamos todos, y lo vamos a ver ahorita en un minuto en la parte de derechos humanos, en la parte de aplicar estas tecnologías a la información en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, atentos al desarrollo y evolución a nivel internacional, la implementación de la justicia electrónica en nuestra ciudad es y será conforme avancemos en su uso del Estado mexicano en materias de impartición de justicia. Sin duda, el uso de las TIC hará más cercano el derecho de acceso efectivo a la justicia. Aquí, en este punto, nada más en materia de notificaciones, de recursos y del procedimiento judicial, introduciendo aquí la parte de los medios electrónicos, sería muy interesante para todos los abogados, y lo es, que podamos tomar en cuenta ya la experiencia que se tiene en materia federal. Todas las jurisprudencias y criterios emitidos por los tribunales federales en esta materia, que ya avanzaron, que van más adelante que nuestro Poder Judicial local, y que de ahí podemos nosotros hacer que nuestros alegatos, nuestras apelaciones, ya lo dijo el maestro Jean Paul, nada más el número de jurisprudencia o el número de criterio que debemos aplicar, pero razonándolo y diciendo por qué esa tesis jurisprudencial o ese criterio, muy rapidito, es la justicia electrónica como una vertiente del derecho humano de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Por ahí, información y comunicación, TIC, comprende la libertad de las personas de acceder y usar eficazmente las tecnologías, navegar por la banda ancha, como bien lo explicó el maestro Martín, y adquirir información de calidad por diversos medios digitales, radiofónicos y televisivos. Esta forma de describirlo se encuentra tomada en cuenta o se encuentra regulada así a través de la Resolución 56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la Declaración de los Principios de Ginebra. México es parte de todo eso. Otra vez, atentos al control de convencionalidad y control de constitucionalidad, el Estado tiene la obligación de garantizar y de implementarlo en beneficio de los justiciables. Esto se atrae o se baja a nuestro derecho nacional en el artículo 6 constitucional, el derecho a defender los derechos humanos, que en sus incisos G y H señalan que las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades,
toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Finalmente, como ejes rectores, y repito, no nada más por una situación de carácter propia e interna del Estado, sino por las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido a lo largo de los años y para evitamiento a las que ya tenemos encima por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cumple con la obligación del Estado mexicano de conceder a los justiciables el derecho de acceso a la justicia y concretamente el respeto y aplicación de la justicia electrónica. Aquí podemos enseñarle de manera internacional que estamos dando cumplimiento a la parte internacional y podemos hacer que la justicia sea un poco más accesible para los justiciables, hablando sobre todo de categorías. Justicia sea un poco más accesible para los justiciables, hablando sobre todo de categorías sospechosas, de esos grupos vulnerables contenidos en el artículo 1 constitucional a partir de la reforma de 2011. En un escenario ideal, el impacto de la justicia electrónica en estar en los justiciables. Creo que esa es la primera razón que se tiene que tomar en cuenta y que se tiene que implementar, al introducir la justicia electrónica en nuestra ciudad. Desde mi punto de vista, esto se traducirá en mejorar la calidad de la prestación de los servicios de impartición de justicia, facilitando la labor. Gracias a todos. Muchas gracias. La agilidad en los procedimientos judiciales. La maestra América nos acaba de hablar, entre otros temas, del proceso judicial más sensible que da materia a una lluvia de las vías electrónicas. La creación de un padrón de correos electrónicos oficiales de las instituciones sin duda ayudará a muchas gracias por sus atinados comentarios y aportaciones, maestra América. Gracias. Con esta participación en la cual hemos escuchado comentarios, aportaciones y opiniones muy pertinentes para el avance de la justicia electrónica en nuestra ciudad capital. Agradezco de nueva cuenta la invitación al diputado José Octavio Rivero y las atinadas participaciones de todos los ponentes en esta mesa. Muchas gracias. A continuación, se realizará la entrega de reconocimientos a las y los ponentes. José Octavio Riva Villaseñor, magistrado Paul Martín Barba. Gracias. Maestro Alejandro Ramírez Rico. Licenciada Laura América Huizán Pico. Y por su labor como moderadora a la diputada. Agradecemos a las y los integrantes de la mesa de exposición número 3 por sus aportaciones y despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.
Se llevará a cabo un breve receso y posteriormente daremos inicio.